Pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Saludos, soy Raúl Santillán, estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Es un gusto compartir con ustedes el tema La educación en México durante el siglo XX. Daremos tratamiento a cómo han cambiado la educación pública en México a lo largo del siglo XX, así como la relación que existió entre la educación y los gobiernos de México del siglo XX. Importancia del artículo 3. En nuestro país, la educación es obligatoria desde que se promulgó la Constitución de 1917. El artículo 3 se ha encargado de garantizar el derecho a la educación desde la época de la Reforma y durante la Revolución Mexicana. Uno de los objetivos principales del Estado mexicano fue crear un proyecto educativo nacional orientado a disminuir las desigualdades sociales, dándoles a todos el mismo acceso a la instrucción y a los conocimientos que les ayuden a ser libres, independientes y productivos. Vamos a analizar cómo ha cambiado la educación pública a lo largo del siglo XX en México, entendiendo la relación que existía entre la educación y el gobierno dependiendo de la época en que se encontraba. A pesar de que la Constitución entró en vigor en el año de 1917, no fue sino hasta 4 años después, en el año de 1921, que se creó una instrucción del gobierno especializada en diseñar la nueva estrategia educativa que buscó unificar a la población del país. La educación y su relación con los gobiernos de México del siglo XX. La educación en los años de 1920, donde a través de la Constitución el Estado pretendía hacer realidad la educación. Sin embargo, estos cambios, de alguna manera, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, bajo su gobierno, la estrategia educativa para unificar la nación puso un énfasis especial en la modernización del trabajo agrícola, para procurar que México pudiera alcanzar una autonomía económica. Durante su periodo, la educación nacional se orientó a inculcar una nueva cultura de trabajo y productividad, justamente para formar a los trabajadores que en teoría ayudaran al país a alcanzar esa autonomía económica. Con este objetivo en mente, durante los años 20 empezó a ampliarse el alcance de la educación en el campo, con el fin de que las regiones rurales pudieran ser parte del progreso del país. Ahora bien, este proyecto educativo no terminó con la presidencia de Plutarco Elías Calles. Después de su gobierno, vino un periodo en el que se le dio continuidad a sus estrategias y al control que él mantenía sobre la política mexicana. Estoy hablando del periodo conocido como Maximato. Fue por esto que también progresaron sus políticas educativas y se fortaleció su carácter científico y laico. Calles promulgó una ley que ponía límites al poder de la Iglesia, lo que ocasionó el descontento del clero mexicano y el estallido de la Guerra Cristera. Durante el periodo de Calles, la educación pretendía formar una nueva cultura de trabajo libre de la influencia de la Iglesia Católica. Después del Maximato, viene un periodo presidencial, el de Lázaro Cárdenas del Río, y con este ocurrieron cambios muy importantes en el sector educativo, especialmente una reforma al artículo 3 de la Constitución. La reforma decía que la educación sería socialista y le otorgó al Estado la facultad para controlar todos los niveles del sistema educativo público y vigilar la educación que se impartiera en las escuelas privadas. Lázaro Cárdenas propuso una educación socialista, ya que su proyecto educativo tenía el objeto de acabar con la desigualdad, definiendo a las clases desposeídas, combatiendo el fanatismo religioso e inculcando valores cívicos democráticos, que se le dieran a los mexicanos una nueva conciencia de sí mismos como ciudadanos y como trabajadores,
comprometidos con el bienestar de la sociedad. En un momento, el proyecto cardenista de la educación socialista generó inconformidad entre algunos sectores, pues se consideraba que este proyecto educativo hacía a un lado las figuras de autoridad tradicional, la Iglesia católica y la familia. Lo que se temía era que el Estado no estaba capacitado para inculcar los valores correctos a la sociedad y que la educación socialista solo serviría para consolidar un Estado autoritario y una sociedad inmoral. Para hacer frente a la polarización ocasionada por la educación socialista y otras reformas que se dieron durante el gobierno de Cárdenas, su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho, tuvo que impulsar una política de conciliación para alcanzar la unidad nacional, a través de una reforma al artículo 3 de la Constitución. Se quitó el carácter socialista de la educación impartida por el Estado, se conservó que sería gratuita, que se basaría en los resultados del progreso científico y que sería laica, es decir, que respetaba la libertad de creencias. El objetivo de esta reforma fue fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Se proporcionaron materiales que apoyaron a la educación y que actualmente nos han ayudado bastante para poder afrontar la crisis sanitaria, es decir, los libros de texto. Es importante decir que la tarea de crear los libros de texto y difundirlos por todo el país no fue nada fácil, por la diversidad que existía en nuestro territorio y porque en esa época seguía habiendo muchas áreas de difícil acceso. De esta forma, la relación entre Estado y la educación a partir de ese momento se vio reforzada por los libros de texto gratuito. Estas últimas medidas estaban enfocadas principalmente a la educación básica, pero en el desarrollo del siglo XX también avanza en gran medida la educación superior. Esto fue sumamente importante porque significó dar un impulso a la formación de profesionistas, que constituyen la base y fuerza de nuestro país. Entre el año de 1930 y 1970 se fundaron un gran número de universidades públicas, en varios estados del país. No podemos dejar de mencionar a la Universidad Nacional, pero para esa época, a pesar de haber estrenado modernas instalaciones en 1954, ya no era suficiente para atender la necesidad creciente de profesionistas en el país, y además dificultaba el acceso a ella por estar ubicada en la Ciudad de México. Así, para brindar nuevas opciones de educación superior que lograran alcanzar otras regiones del país, durante esas décadas aumentó el número de universidades y éstas se diversificaron. De esta forma, el Estado contribuyó con la educación superior para formar profesionistas que apoyaran en la consolidación de México. Recapitulando, se abordaron los cambios que hubo en el sistema educativo mexicano durante el siglo XX, también la importancia del artículo 3 constitucional para sentar las bases de la educación, el impacto de la educación socialista en la década de los 30 y la importancia de los libros de texto y la ampliación y diversificación de la educación media superior. Fue muy grato el haber compartido esta información con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.